Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Un fuerte abrazo desde la distancia y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa Teología al Día, transmitido a través de emisora Mariana 1400 AM bajo el auspicio de los Padres Agustinos. Como cada martes a esta hora, pues damos curso a este conversatorio junto a ustedes. Les recuerdo que este programa se está transmitiendo por el dial y también a través de nuestro canal de YouTube. Así que dejo abierta la posibilidad para que escriban, nos dejen sus comentarios y si este programa les hace bien, pues también pueden reenviarlo y déjennos allí sus preguntas, sugerencias y con muchísimo gusto les responderemos en la medida de nuestras posibilidades. Demos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos a través de estas plataformas digitales y como siempre digo en estas intervenciones, si bien es cierto que esto no sustituye la presencialidad, no deja de ser cierto que es un instrumento muy valioso de evangelización, de formación. Así que, bueno, les pedimos sus oraciones, les pedimos su acompañamiento para que esta y todas las iniciativas que se llevan adelante en el marco de la evangelización digital con contenido católico, pues puedan seguir adelante para mayor gloria de Dios y conversión, porque también se nos llama y se nos invita a llevar la noticia de la buena nueva en estos espacios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy actual. He decidido titular este conversatorio la importancia de poner límites sin sentirnos culpables. Todo esto desde una perspectiva católica. Y esto es muy importante porque muchas veces nos damos cuenta de que la dinámica relacional, incluso esa relación que nosotros vamos estableciendo con Dios, que permite conocernos a nosotros mismos, siempre debe darse de una forma ordenada, de una forma equilibrada, pues allí entran los llamados límites de nuestras vidas. Más allá de dar aquí pues una charla pues a modo de inducción o a modo de animar a cualquier cosa, yo quisiera más bien desde una perspectiva cristiana que cada uno obtenga el debido discernimiento sobre la importancia de la debida valoración a sí mismo, de la importancia de sentirnos hijos amados de Dios, hijos predilectos de Dios cada uno, y de esa manera, desde ese amor incondicional, desde esa validación, nosotros podamos sentirnos con la capacidad y con la potestad de establecer límites en nuestras vidas. Todo aquello que venga con algunos excesos, con algunos desenfrenos, no solamente en la conducta propia, sino en la manera de relacionarnos con los demás, o la forma como los demás nos ven, o las exigencias que los demás nos colocan o nos plantean, incluso el mundo, pues todo ello debe ir con un orden adecuado. Y la dinámica cristiana, desde una perspectiva católica, nosotros podemos descubrir que
el mismo Dios también en su estructura de salvación, por llamarlo de alguna manera, establece límites para nuestra sana experiencia de vida. Nosotros no podemos vivir desenfrenadamente, como nos plazca. Nosotros no podemos comer lo que nos plazca. No podemos tampoco excedernos en ciertas cosas. Es decir, para todo en la vida siempre debe haber un límite, una estructura, una disciplina. Y este programa básicamente lo voy a enfocar en todo lo que tiene que ver con la dinámica relacional. Quienes hemos tenido la experiencia de ser padres y madres de familia, nos damos cuenta de la importancia de los límites en la crianza. No me voy a extender en esto porque aquí no pretendo dar ninguna charla de crianza, pero sí abro el corchete porque realmente a modo testimonial me he sentido muy feliz de la forma como he podido ir guiando a mis hijas dentro de esa experiencia que coloca límites no desde el autoritarismo, sino más bien desde el modo referencial, que permite en plena libertad conocer pues cuáles son nuestras limitaciones, qué es lo que debemos nosotros guiar. Y todo esto es importantísimo. Hoy en día vemos, por ejemplo, cómo hay jóvenes que viven desenfrenadamente y que no han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, de sentirse de una u otra manera limitados. Hace un par de días una señora me dijo, bueno, a veces a los padres nos cuesta colocar límites a nuestros hijos, nos cuesta corregir a nuestros hijos. Y esto, queridos amigos, trae unas consecuencias muy desagradables que van en detrimento de la propia salvación. Nosotros como padres somos garantes de la salvación de nuestros hijos y esto pues implica tener que decir que no a ciertas cosas. Desde esta manera y desde esta experiencia adquirida en la niñez, pues el ser humano comienza a aprender bajo esta dinámica también a poner límites a su propia vida, a sus propios excesos y poner límites también en la forma como el mundo va planteando esos excesos, incluso límites a las demás personas sin sentirse culpable. A veces sucede, queridos amigos, que estamos inmersos en unas dinámicas familiares, sociales, comunitarias, que nos llevan a sumergirnos pues, en esa realidad que muchas veces nos impide poner límites o que simplemente va en detrimento de nuestra propia libertad. Libertad como personas, libertad como seres humanos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces estamos sumergidos en dinámicas familiares enfermizas, en donde hay una figura de autoridad que ejerce un poder o una disciplina autoritaria que genera muchos daños, o simplemente algunas dinámicas familiares en donde no se tiene claro lo que significa la vocación a la familia, la propia independencia, la propia libertad de ser humano. Hay familias en donde todo el mundo pues opina, en donde a lo mejor pues hay personas de afuera, tíos, cuñados, suegras, que no dejan a los padres ser padres, ejercer su autoridad de forma cristiana. Y bueno, se entrometen en decisiones personales. Vemos a veces familias en donde hay personas con ciertos vicios, con ciertas enfermedades, en fin. Y los niños desde muy temprano, bajo esa dinámica, van creciendo acostumbrándose a invalidar sus emociones. Es decir, bueno, no digo nada o no me pronuncio para que mi papá o para que mi mamá no se molesten. Y comienza a desarrollarse también ahí una dinámica de culpa en donde se adquieren algunas responsabilidades que no son propias de la niñez. Y al niño entonces no se le permite ser niño, al niño no se le permite entonces ir desarrollando su propia independencia. Esta realidad muchas veces se plantea y cuando la persona llega a la madurez o llega a la etapa de adultez, incluso desde la adolescencia, pues comienza a verse esa incapacidad de poner límites a los afectos desordenados, a las propias pasiones o a las propias dinámicas relacionales. Y
Lamentablemente, este tipo de dinámicas pues también repercuten negativamente en las sociedades. Lo bueno de todo esto, queridos amigos, es que Dios hace nuevas todas las cosas. Y ahí quiero detenerme, porque es importante saber que cuando nosotros comenzamos a buscar al sanador de nuestras vidas, al sanador de nuestras familias, Él comienza en su tiempo a ordenar. Si el mismo Dios, siendo Dios hecho hombre en Cristo, pudo convertir el agua en vino en una boda, siendo este su primer milagro en Caná de Galilea, pues nosotros también podemos creer en esa realidad, que podemos nacer de nuevo, como él mismo le ha dicho a Nicodemo. Podemos nacer de nuevo de esa misma fuente. Él vino por los enfermos, Él vino por los leprosos, Él vino a devolver la vista al ciego, Él vino a levantar al paralítico, en fin, esa realidad que a lo mejor ha vivido desde una dinámica enfermiza, Dios puede iluminarla y hacer de todo eso algo nuevo. Esa es la experiencia de la buena nueva. Y por eso estamos aquí. Dios no vino por los sanos, vino por los enfermos. Por lo tanto, puedo decir que vino por usted y vino por mí. Y por eso estamos aquí conectados. Porque creemos desde la fe y la razón que nosotros podemos superar, no con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia divina que se nos da gratuitamente, podemos superar muchas de esas dinámicas que nos tienen atados, que nos tienen en cierta incapacidad pues espiritual, en cierta pues nivel de atadura, como les dije, pues que no nos permite avanzar y que no nos permite ver la claridad en nuestro camino. Hay muchas escenas que son narradas en los evangelios sinópticos en donde el mismo Jesús pone límites sin sentirse culpable. El mismo Jesús pone orden. El mismo Jesús dice, ya un momentico, vamos, y le dice a los que están generando perturbación, aléjense de aquí. Porque Él sabía cuál era su misión. Él sabía para qué había sido enviado por el Padre. Él sabía que Él había sido enviado por el Padre, siendo Él el mismo Padre. Estamos hablando aquí de la experiencia trinitaria, con la fuerza del Espíritu Santo. El mismo Jesús descubrió que Él era la imagen del Padre en el mundo para sanar. Pero eso fue poco a poco siendo descubierto, y también para eso se dispuso de una familia, de la Sagrada Familia de Nazaret, y aquí pues entra en juego una realidad humana importantísima que nos ilumina a cada uno de nosotros. Pero volviendo al tema, Jesús de Nazaret supo poner límites en sus comunidades para poder enraizar su misión. Él no dejó que todo el mundo opinara, Él no dejó que todas las religiones pues se mezclaran. Él tenía claro cuál era, de dónde Él provenía como judío, pero también tenía claro cuál era su misión de salvación del mundo. Y para eso tuvo que establecer límites claros. Para eso tuvo que distanciarse de ciertos personajes que no habían comprendido su misión o que se convertían en obstáculo para su misión. Y eso nosotros, queridos amigos, en nuestro camino cristiano tenemos que tenerlo muy claro. Hay distanciamientos que son necesarios. Hay distanciamientos que van en favor de nuestra propia salvación. Y que en el tiempo, si Dios lo permite, y si ese corazón del que nos hemos distanciado cede por la gracia de Dios, porque todo es posible para el que cree, pues se puede llegar a un nivel de unidad más maduro, más próspero desde el punto de vista salvífico. Un nivel de salvación que evidentemente viene enraizado en el camino de la justicia y de la paz. Y esto aplica en todas nuestras realidades, las realidades personales, las realidades sociales, las realidades políticas, las realidades del mundo. En fin, es importante que en la vida nosotros sepamos poner límites. Límites afectivos, límites emocionales, límites espirituales también, porque a veces no podemos quedarnos solamente en la espiritualidad. Podemos caer en el gran peligro de la gula espiritual. En fin, todo esto se va desarrollando en el marco de nuestra propia búsqueda, cuando nosotros sabemos discernir sobre qué es lo importante. Cuando nosotros estamos en un avión, y este ejemplo lo colocan muchos psicólogos y muchos sacerdotes, y quienes somos madres entendemos este ejemplo muy bien. Si nosotros estamos en un avión y el avión comienza a moverse un poquito y entra en turbulencia, y entra en una turbulencia mayor,
Pues, ¿qué es lo que nos dice la azafata? Y bueno, nos quedamos sin oxígeno y sale la mascarita. ¿Qué es lo que nos dice la azafata como primera instrucción? Colóquese primero usted el oxígeno y después atienda a las personas que están bajo su cuidado. Esto es muy importante aplicarlo en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces, por ese tema de no saber poner límites, estamos en una situación de turbulencia, estamos en una situación apremiante, estamos en una situación de peligro o de sufrimiento o de problema, y antes de ponernos nosotros el oxígeno y la máscara, la dinámica nos exige atender al que está al lado, porque es una estructura, o porque tal familia lo hace, o porque tal grupo lo hizo, o porque aquella persona lo hizo. Cada persona, queridos amigos, cada familia, queridos amigos, es única e irrepetible a los ojos de Dios. Y cada familia, de manera auténtica, puede ser salvada por Dios, de forma individual, sin comparaderas. Es decir, cada una es importante y cada una lleva su historia, su sufrimiento, su logro, su dinámica, y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahí entonces es cuando Dios actúa, en esa independencia, en esa forma de identificar qué es lo que necesitamos sanar y hasta dónde podemos llegar, y cuándo nosotros podemos decir sí o decir no sin sentir culpa. ¿Y por qué quise desarrollar este tema? Bueno, ya de entrada, yo quisiera decirles que este programa, si bien es cierto, es concebido como un programa de formación, también es válido dejar entrar algunos testimonios de una forma muy natural y muy humana que permitan, en cierto modo, ilustrar o iluminar el mensaje que se desea transmitir. Y yo estoy segura de que cada uno de ustedes va llevando su propio testimonio. Y es muy sabroso y es muy edificante cuando nosotros podemos llevar esa experiencia a los demás de una forma con mucha humildad, evidentemente, y sin ánimos de hacer de este espacio un espacio autorreferencial. Yo no quiero que este programa, Teología al Día, sea visto como una clase, únicamente una clase, y ustedes se sientan a escuchar porque voy aquí a dar una clase. Yo quisiera más bien que esto vaya en una dinámica comunicacional en donde el receptor, que es usted que me escucha, pueda también, desde el silencio en donde está y también desde esa interactividad, porque puede comunicarse a través de nuestro canal de YouTube, pueda usted también descubrir desde su testimonio que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, y que esa situación que usted está viviendo, que tal vez lo tiene atado en una dinámica que a lo mejor no le permite ver la luz en su vida, pues usted pueda sentir que aquello puede cambiar. Y que la buena nueva es que Dios entra e irrumpe en nuestras vidas para producir cambios, y que esos cambios obligatoriamente van a traer sus consecuencias, unas consecuencias para bien, pero que nosotros tenemos que estar dispuestos en mucho discernimiento a asumir esas consecuencias. Y esas consecuencias pasan pues por esa capacidad que Dios nos va dando con su autoridad en nuestra vida para poner límites y para saber decir sí y no. Dicho lo anterior, pues yo me voy a permitir contar una experiencia personal de una dinámica familiar, y que, iluminada por Cristo, iluminada por la vida sacramental, pudo descubrir esa identidad nueva que permitió a esta servidora que les habla poner límites a ciertas personas, a ciertas realidades, a ciertas conductas, a ciertas dinámicas que eran muy enfermizas, y que si yo seguía sumergida en ellas, evidentemente iba a colapsar. Y esto lo cuento a modo testimonial, no para colocarme en una posición de heroicidad, todo lo contrario, para decirles que Dios viene a sanar. Dios viene a sanar no solamente de cuerpo, sino de mente y de espíritu, para darnos esa fortaleza para aprender a poner límites sanos en nuestras vidas sin sentirnos culpables. Y a partir de esa experiencia, yo pude en Cristo, pues crear en Cristo, porque de verdad no somos nada, somos en Él nuevos,
pude formar una familia nueva, una familia cristiana nueva, independiente, autónoma, que pudiera descubrir en discernimiento cuál es la voluntad de Dios. Y comienzo contando el testimonio, diciéndole, porque eso sucede, todos estamos de una manera u otra heridos por el propio pecado, por las propias dinámicas, y eso no hay que llevarlo a un contexto fatalista, todo lo contrario, es aprender a descubrir dónde está esa herida y cómo podemos salir de ella. Pero a veces estamos en unas dinámicas familiares tan enfermizas que es importante que nosotros lo descubramos, porque podemos pasar la vida sumergidos ahí y no conocemos otra cosa y no nos damos cuenta de que hay otra cosa, y ahí es cuando Dios viene a iluminarlo y a sacarnos de ahí y a descubrir nuestra propia identidad, que pasa por el conocimiento de nosotros mismos, porque conociéndonos a nosotros mismos lo conocemos a Él. Pero bueno, comienzo contando el testimonio con mucha naturalidad, pues yo crecí, nací y me formé en una familia enferma sin límites, en una familia en donde había vicios, en donde había no estaba Dios presente, evidentemente, era un Dios que no era un Dios de seguimiento, en una familia donde no había una vida sacramental, en una familia en donde la dinámica giraba en torno a toda la familia extendida, no había una figura de autoridad firme, no había un padre liderando la barca, no había una madre que pudiese ejercer la autoridad, y así, todo el mundo opinaban los tíos, opinaba la abuela, opinaba el que está más allá, opinaba el hermano. Y aquello realmente era un gran desorden que muchas veces me ponía a mí a volar. Yo buscaba, en medio de esa dinámica tan revuelta, y tengo que reconocer que dentro de todo, Dios actuó y que mis padres pudieron, en medio de sus grandes limitaciones, hicieron lo que buenamente pudieron, y que esa experiencia me hizo nueva. Pero en medio de esa dinámica yo puedo decirles, y esto nos pasa a todos, porque Dios nos abre a todos a la gracia. Lo que tenemos es que abrir un poquito los ojos y estirar un poquito las orejas. En esa dinámica, yo buscaba siempre volar, ¿no? Y yo soñaba con tener una familia estructurada. Yo soñaba con tener una familia nueva. Y tal vez en esa búsqueda, en ciertos procesos de mi vida pasé por cierta rigidez y todo aquello se fue moldeando, pero descubrí la importancia de lo que es tener una vida disciplinada, descubrí la importancia del estudio, descubrí la importancia de seguir la autoridad, y que aunque muchas veces he podido desviarme en el camino, creo que Dios me fue llamando, o entiendo que Dios me fue llamando a ese encuentro con Él para desde allí, a partir de ese encuentro, poder transitar un nuevo camino y poder formar una familia y poder intentar desarrollar, relacionarme sanamente con los demás. Y esto es un proceso que pasa por un camino en el que el tiempo se le deja a Dios. Es un camino que puede cursar en una dinámica de 15 años, 10 años, 5 años, 20 años. El tiempo se le deja a Dios. Nosotros a veces queremos imponer a Dios el tiempo. Pero paso a paso, en el marco de esa dinámica, mientras más buscaba a Dios con toda la fuerza del corazón, mientras más me sumergía en su verdad, en su misericordia, en la importancia de conocer la vida sacramental como un orden, en saber que en ese orden Dios me pide asistir a la celebración eucarística al menos los domingos, y ahí paso a paso con la escucha de la palabra, yo voy entendiendo que Dios establece ciertas normas de comportamiento social, moral, que me permiten estar bien con los demás. En fin, yo me fui dando cuenta de dónde podía yo estar fallando, de dónde podía estar yo acertando, pero también me di cuenta de la gran cadena que me tenía atada, porque no había aprendido a poner límites en mi vida, y porque desarrollada bajo esa dinámica había muchas personas que estaban prácticamente, y hablo personas familiares que habían sido influyentes en mi vida, que estaban dominando mi vida,
hasta tal punto de decirme hasta en circunstancias lo que tenía que hacer, lo que debía estudiar o lo que debía comer, lo que debía hacer los domingos. Y esto es algo que puede sonar a lo mejor increíble, pero sucede. Hay muchos hijos que cuando ya pues hacen su familia nueva, se mantienen como muy anclados al nido y carecen de libertad y sienten como esa obligación. Una cosa es naturalmente uno cumplir como hijo y otra cosa es estar atado. Son cosas muy diferentes. El amor es natural y en reciprocidad nosotros asertivamente y desde una dinámica afectiva sana vamos respondiendo a esa dinámica de amor que hemos recibido. No como una necesidad, sino más bien como un vínculo sano que se va gestando en el tiempo. Es así como las familias van creciendo, se van formando y vemos a esos abuelitos presentes y vemos a esos nietos que crecen pues siendo amados por esos abuelitos que también aprenden a respetar los espacios. Pero todo eso Dios lo hace nuevo. Es más común de lo que parece en este tiempo. Familias separadas, familias divididas porque simplemente no se han establecido o no han vivido en el marco de unos límites claros. Entonces es importantísimo que nosotros aprendamos a poner límites. Y en este sentido, pues también saber, no solamente conocer nuestras propias limitaciones, sino saber cuándo podemos decir sí, cuándo podemos decir no y cuándo Dios actúa en medio de esa dinámica. Les voy a también a contar una historia que he vivido recientemente que me animó a contar lo que a continuación voy a decir. Yo vivo en la capital de Venezuela y mis padres siempre han vivido a 4 horas de aquí. Ya mi padre falleció. En este momento tengo a mi mamá viva y está a 4 horas en carro de aquí, a 1 hora en 45 minutos en avión. Y bueno, se entiende que es una familia ahora corta, pues, y pues yo hice la mía, tengo mis hijas, tengo mi marido, en medio de las dinámicas pues que se van gestando, pues cada quien con sus responsabilidades. Y bueno, durante muchos años pues me tocó trasladarme desde que me casé pues a atender pues asuntos familiares que realmente no es que no eran míos, porque uno es familia, pero que no eran de mi competencia resolver. Y cada vez que había algún problema o alguna, amenaza de algún trámite que pudiese ser peligroso o lo que fuese, alguna amenaza de una pérdida laboral o lo que fuese, alguna enfermedad, pues yo tenía que salir corriendo y a veces llegaba y me sentaba en una acera y de verdad con muchas lágrimas, porque cuando llegaba me daba cuenta de que o la cuestión estaba resuelta o simplemente yo llegaba a hacer nada. Y me devolvía a mi casa, a mi propio hogar que estaba iniciándose pues con una estructura, y me devolvía pues un poco deshecha y cansada porque venía de atender una cosa la cual no era de mi competencia resolver, no había podido resolver, no estaba en mis manos resolver. Y llegaba acá pues ya con una carga que no era mía y con cierto cansancio para resolver mis propios problemas. Todo aquello pues fue creciendo y creo que se fue gestando algo que es muy peligroso en la vida de todo ser humano y es la falsa culpa. Y aquí me voy a detener. Padres y madres de familia, no se trata de no llorar delante de los hijos, no se trata de esconder la realidad, no, se trata de plantear los escenarios de una forma asertiva, de una forma sana. Se trata de entender lo que significa estar con Dios para dejarlo él actuar y poder resolver nuestros propios problemas y no dar unas cargas innecesarias a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Y todo eso va dentro del campo de los límites, ¿no? Pero cuando uno crece bajo esas dinámicas, difícilmente uno puede evitar sentirse culpable. Entonces empieza a gestar esa dinámica de culpa, y uno empieza a asumir responsabilidades que no son nuestras y que realmente nos agotan, nos comprimen y nos enferman.
Y esto es muy delicado, queridos amigos, porque a veces nosotros, cuando nos planteamos y decimos, no, no puedo, en esta oportunidad no puedo, en esta y en cualquiera de las oportunidades, no puedo. Dios actúa de una forma tan maravillosa que resulta imposible que eso quede desapercibido. Es algo increíble, es algo maravilloso. Cuando nosotros en el marco de nuestra dinámica, de nuestra limitación, sabemos decir sí o sabemos decir no. Hay muchas familias que son muy numerosas. Hay padres que tienen muchos hijos y que bueno, que pueden tener la oportunidad de convivir en una misma región, en una misma ciudad, y que crecen, pues muchas veces esas familias a lo mejor no han emigrado o pues no han vivido esa experiencia o no han tenido esas dinámicas enfermizas. Y esas familias pues como comunidad cristiana se apoyan mutuamente, están ahí, pues pueden darse, a lo mejor viven en una situación de bonanza económica que les permite atender también oportunamente pues las cosas y buscar ayuda desde afuera o de terceros que estén allí. Y desde el punto de vista emocional y afectivo, pues bueno, aquello prospera muy chévere, muy bien. Pero no es el caso de toda la familia. Y hay familias en donde la responsabilidad repercute solamente en una persona. Y eso pues evidentemente comienza a generar ciertas culpas. Honrar padre y madre, queridos amigos, no significa que vamos a estar sometidos a la dinámica o a la voluntad de lo que el papá y la mamá vayan a decidir. O no significa que vayamos a cargar con el sufrimiento de ese papá o de esa mamá. Porque ya cargamos con los nuestros propios, ya tenemos que hacer frente a los nuestros. No quiero hablar de carga, sino más bien afrontar, ¿no? Y entonces, bueno, cuando nosotros estamos en esa dinámica, pues, y vamos diciendo que sí a todo, vamos arraigando la culpa, pues difícilmente podemos desprendernos, ¿no? Y cuando decimos no, pues se genera obligatoriamente una fricción. En esta oportunidad, por ejemplo, no puedo ir porque, bueno, mi esposo tiene gripe. En esta oportunidad no puedo ir porque, pues, económicamente estoy imposibilitada. Pues necesitaría ayuda económica, por ejemplo, para un traslado. En este momento no puedo ir porque no tengo permiso en el trabajo y humanamente no puedo. Bueno, pero solamente estás tú, eres la única persona que está. No, no eres la única persona que está. Hay muchas personas en el mundo que pueden ayudar y de las que Dios dispone cuando rezamos con toda la fuerza del corazón. Pues esto, queridos amigos, lo viví recientemente. Y quiero contarlo porque es que lo tengo a flor de piel y quiero compartir la experiencia en donde Dios intervino. Pues hace un par de semanas, pues, como había ocurrido en reiteradas ocasiones, me llamó mi madre para decirme que le iban a intervenir del corazón. Y bueno, obviamente, pues, mi cabecita y mi corazoncito partido en cuatro porque, bueno, si bien es cierto, tengo hijas, pues, con cierta edad, pues están todavía en escolaridad, una universitaria, la otra está en el colegio, hay que llevarla, hay que traerla, pues bueno, hay una dinámica en el hogar, está mi esposo trabajando sin sus dificultades, sus dinámicas, y sin dar mucha explicación, porque no tenemos que dar explicación, pues uno dice, bueno, uno pregunta, Señor, ¿qué hago, no? Y bueno, me vi entre la espada y la pared, porque evidentemente mi corazón de hija, desde lo que es deber, ¿no? Quiero estar en las dos partes. Y desde mi corazón de hija, pues, estaba esa necesidad de acompañar a mi madre en ese proceso de que era una intervención del corazón. Y simplemente, pues, desde mi corazón de esposa y desde mi corazón de mamá, pues, considerando los distintos escenarios, que bueno, eso a nadie le compete, me sentía imposibilitada y me ocurrió pues en los últimos años para un traslado. Ya en varias ocasiones, cuando me trasladaba, pues
lo hacía inquieta, lo hacía dejando pues algo, pues, y no hacía ni una cosa ni la otra. Y entonces, bueno, como ha sido una constante, pues, de una forma muy reiterada, en esta oportunidad, pues, tuve que decir, no puedo. Y esto trajo una respuesta, pues, realmente, pues, muy marcada, muy categórica, pues, prácticamente es tu deber, ¿no? Y frente al Santísimo, rezando mucho, realmente le dije a Papá Dios, como buen padre, Padre, te presento esto, entendiendo que ahí está Jesús sacramentado vivo. El solo escenario de en este momento dejar a mi familia, por la circunstancia que fuese, no me generaba paz. No es que no podía hacerlo, sino que no me generaba paz. Y el solo escenario de cumplir y quedarme con mi familia, con mi esposo y con mis hijas, me generaba paz. Ciertamente, pues, me mantuve ceñida, pues, a la voluntad de Dios. Dije no, me mantuve firme sin dar mayores explicaciones. Y eso, bueno, me trajo unas respuestas muy fuertes, ¿no? Unas reacciones muy fuertes de parte de mi único hermano que estaba fuera del país. Contuve, resistí, dije no puedo, y ocurrió un milagro hermoso. Mi mamá, con toda tranquilidad, pues me escribió y me dijo, hija, no hace falta que te vengas. Voy a estar aquí muy acompañada. Apareció un montón de gente generando pues una reacción de amor tan grande. Y aquello fue, queridos amigos, espectacular. Y lo cuento porque lo viví. Porque pude decir que no con mucha lágrima, con mucha contención, y Dios actuó buscando a las personas que en esta oportunidad podían estar para atender. Por eso nos es importante que nosotros aprendamos a establecer límites claros en nosotros mismos, en el marco de nuestra realidad personal, familiar y comunitaria. Y esto evidentemente no puede hacerse oportunamente si no es de la mano de Dios, con mucho discernimiento. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso estamos de vuelta con ustedes. Caridad. Cuaresma, tiempo especial de caridad. Cristo nos invita a amar a nuestro prójimo tanto como Él nos ama. Te invitamos a hacer un acto de generosidad, una obra de misericordia. Ayudemos a quienes tanto lo necesitan. Que tu corazón sea un reflejo de la misericordia de Dios. Emisora Mariana te acompaña en este tiempo de preparación para la Pascua. La Virgen de Guadalupe nos espera en el Tepeyac. A ti, Virgencita, mi guadalupana. ¿Y sabes qué es lo mejor? Te espera en la semana de receso escolar, el momento perfecto para vivir una experiencia de fe en familia. Emisora Mariana, la parroquia Santa Lucía de Chía y Prisma Travel 360 grados te invitan a vivir la peregrinación guadalupana a México del 5 al 9 de octubre del 2026. Serán 5 días y 4 noches, todo incluido, con acompañamiento espiritual del Padre Fray Julián Ospina, de la Orden de San Agustín, director de la emisora Mariana y párroco de Santa Lucía. Visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Cerrito del Tepeyac, la Casa de San Juan Diego en Tulpetlac, el Santuario de la Beata Conchita Cabrera, los tradicionales canales de Xochimilco, y viviremos un día completo en Taxco con visita a la hermosa iglesia de Santa Prisca. También recorreremos la Plaza de las Tres Culturas, el centro histórico de la Ciudad de México. Contemplaremos las majestuosas pirámides de Teotihuacán y compartiremos una auténtica noche mexicana en la tradicional Plaza Garibaldi. Una hermosa
esta peregrinación para agradecer, renovar nuestra fe y poner nuestra vida bajo el manto intercesor de la Morenita del Tepeyac. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Para recibir toda la información, escribe por WhatsApp a los números 310-307-0504, 314-324-3175. Cupos limitados. México lindo y querido. Amor, ¿no sientes la casa como vacía, como sin vida? Sí, pero ¿qué crees que le hace falta? Ay, no sé, algo que le dé calidez, elegancia, un cambio de verdad. En Deco Alfombras Surcas tenemos la transformación que tu hogar necesita. Visítanos en la calle 76, número 5016 en Bogotá y descubre una gran variedad de alfombras auténticas de Turquía, colores vibrantes, diseños exclusivos y tamaños para cada espacio. Nuestras alfombras no solo decoran, aportan bienestar, confort y tranquilidad. Gracias a su calidad artesanal y duradera, convierte tu hogar en un refugio de lujo, armonía y buen gusto. Síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Y contáctanos por WhatsApp al 321-291-5154. Deco Alfombras Surcas. Elegancia, confort y bienestar para tu hogar. Síguenos en Instagram, @emisora Mariana. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. El Papa nos invita a rezar junto a él en este mes de febrero por los niños con enfermedades incurables. Señor, enséñanos a reconocer tu rostro en cada niño que sufre. Que su vulnerabilidad despierte nuestra compasión y nos impulse a cuidar, acompañar y amar con gestos concretos de solidaridad. Sáname, Señor. Sáname. Emisora Mariana, un solo corazón. Cuaresma, tiempo de oración, penitencia, caridad y ayuno. 40 días para volver al corazón de Dios. Emisora Mariana, 1400 AM, un solo corazón. Queridos amigos, ya de vuelta en nuestro programa Teología al Día y estamos hablando sobre la importancia de poner límites, decir no sin sentirnos culpables desde una perspectiva cristiana. Y bueno, antes del segmento les conté un poco sobre las implicaciones en lo espiritual, en lo emocional, de saber establecer los límites sanos en nuestras vidas para una oportuna dinámica relacional. Y pues culminé el primer segmento contando una experiencia personal en donde tuve que, guiada con mucho discernimiento, que decir que no a una situación y Dios obró. Es muy importante en este marco, cuando nosotros sabemos decir sí y sabemos decir no, entender que Dios va moviendo todas sus piezas y que va buscando siempre la ayuda necesaria desde el punto de vista humano para poder solventar una situación. Yo recuerdo hace un par de años, y esto valida lo que acabo de decir, una pareja de amigos médicos, el médico, un neurocirujano y una especialista en imágenes, radióloga, tienen una familia de 2 hijas y bueno, me llamó la atención porque
el hermano de la señora se trasladó acá desde Europa con un cáncer terminal. Teniendo su esposa y sus hijos, el hermano buscó refugio en su hermana y en su cuñado para pasar sus últimos días. ¿Y qué podría decir uno desde el punto de vista humano que es lo que debe hacerse? Bueno, él tiene su esposa, él tiene sus hijos, que se quede ahí. Pues resulta que la misma alma en libertad buscó estar donde tenía que estar y donde tenía que pasar sus últimos días, porque evidentemente para ese proceso en el marco de la salvación, sin juzgarlo, sin satanizarlo, el espacio donde ese hombre estaba no era el espacio adecuado por estrés, por limitaciones, por lo que fuese, sin culpar a la familia, no era el espacio adecuado para que él pasara sus últimos días en su tránsito al cielo. Si es que esa iba a ser la voluntad de Dios, en el libre albedrío que Dios nos da para buscar. Y a mí me llamó la atención porque cuando este médico me dijo, Isabela, tengo una situación, se vino mi cuñado, yo decía, wow, pero este señor tiene su esposa, sus hijos, ¿qué pasó? Y resulta que esta gente, estos médicos, con toda naturalidad y con toda comprensión, pues asumieron esa cruz de alguna manera como un mandato de Dios, pues nos está tocando acompañar a esta alma, pero con tal amor y con tal dedicación que wow, era difícil ver la teología que estaba ocurriendo allí. Y finalmente sí, el hombre recibió los sacramentos. El hombre fue acompañado por su hermana, que es una mujer de oración. El hombre tuvo la compañía de muchos sacerdotes y se fue. Y recuerdo que uno de los sacerdotes que estaba ahí, que era amigo en común, decía, bueno, quisiera yo irme como se fue este hombre en estas condiciones. Es decir, Dios buscó para la salvación de este señor, pues este hogar, esta pareja, este grupo de médicos que además lo podían atender desde el punto de vista médico y que a lo mejor ya sabían que estaba desahuciado, pues que ya no le quedaba más vida, pero Dios buscó ese nido para que ese hombre tal vez se fuese en paz. Entonces muchas veces cuando nosotros tratamos de incorporar exclusivamente el razonamiento humano a las cosas, a las realidades de sufrimiento, a lo que tenemos que encarar, pues difícilmente vamos a salir de allí, porque debe estar en juego la fe y la razón sin juicio. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios dispone de todas las fichas, pero en este marco nosotros tenemos que saber decir no. Tal vez esa esposa ya en Australia, en Europa, dijo, no puedo, se me está haciendo difícil. O tal vez esta esposa pues no había iniciado una vida cristiana y a lo mejor al ver a su esposo que pasó por ese proceso, pues bueno, se convirtió, o tal vez los hijos estaban en sus cosas, en sus trabajos, en su día a día y no podían atender la situación. En fin, cada dinámica familiar es única y irrepetible. Por lo tanto, es importante que nosotros respetemos la voluntad de Dios, pero que aprendamos a respetar nuestros espacios. Y la voluntad de Dios, asumida con valentía, con discernimiento, con autonomía, nos permite entonces a nosotros poner los debidos límites emocionales para saber decir sí y decir no cuando podemos y cuando no. Y esto es importante porque si nosotros no sabemos establecer los límites claros, con un debido discernimiento, podemos colapsar. Nuestro espíritu puede colapsar y ahí ocurre algo más importante aún. Todo ello puede ir en detrimento de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando decimos sí, cuando en realidad tenemos que decir que no, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente se agotan y entonces podemos responder precariamente y aquello puede terminar en un desastre. Cuando nosotros conocemos nuestras propias limitaciones humanas, familiares, hasta afectivas, sin sentirnos culpables, sino más bien decimos, Señor, te entrego esto porque humanamente no puedo y me tengo que ocupar de lo primero que tú me dices que me tengo que ocupar, pues Él realmente se ocupa
y dispone de las personas, de los escenarios, de los recursos para poder llevar adelante tal o cual situación. Ustedes no se imaginan lo importante que es saber poner límites claros en nuestras vidas. Y en este marco pues estamos hablando de límites afectivos. No es que el amor tenga límites, no. Límites afectivos para no desbordarnos en sentimentalismo, límites afectivos para saber encauzar la culpa, límites espirituales también, porque muchas veces cuando estamos sumergidas en esas dinámicas, en algunos grupos de apostolado, en algunos grupos de oración, nos quedamos solamente en el plano espiritual y que cuando queremos pisar tierra, pues no lo sabemos hacer. O hay personas que nos dicen, bueno, no sé, te va a castigar Dios si te vas, o te va a castigar Dios si no vienes a rezar conmigo a las 3 de la tarde. Y nos vamos sumergiendo en unas dinámicas muy dañinas que van en detrimento de nuestra propia salvación. La espiritualidad vivida de forma natural, de forma auténtica, nos trae paz y permite que nosotros también cumplamos nuestras responsabilidades humanas en su sano juicio y en la justa medida según lo que Dios establece para nosotros y para nuestro bien. Porque es que, queridos amigos, Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos tremendamente felices. Y en este marco Dios trae sanidad a nuestra vida. Dios trae cosas nuevas a nuestra vida. Dios trae esa novedad, esa sanidad necesaria para poder seguir adelante. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros límites claros como seres humanos. Por eso cuando comencé este conversatorio, les coloqué como ejemplo que cuando estamos en un avión, lo primero que hace la azafata es decirnos, colóquense la máscara ustedes. De manera que cuando nosotros podemos oxigenarnos, podemos dar ayuda a los demás. Y muchas veces caemos en cierto ego, en donde buscamos ser deliberadamente prestar esa ayuda a los demás, y en ese marco podemos colapsar. Nosotros tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos llegar como seres humanos. Y esto pues también va en todas las vocaciones, en las religiosas, en los sacerdotes. También hay que descansar. Jesucristo supo establecer límites. Jesucristo se retiró al monte a orar. Se apartó muchas veces a orar. En una tormenta Jesucristo se quedó dormido. Y esto no es visto malo, él descansó. Y la tormenta luego se aplacó. Pero Jesús supo establecer límites. Incluso supo decirle a los perturbadores que se fueran. Porque es importante saber establecer los espacios para dejar al mismo Dios actuar. Cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, esto nos lo cuenta nuestro amigo Marcos, también en la escena de la hemorroísa, en donde aquí se narra en este pasaje la sanación de la hemorroísa y luego la recuperación de la hija de Jairo, ¿no? Donde pues el papá creía que estaba muerta y Jesús va y la resucita. Pero este marco ocurrió en una dinámica en donde cuando Jesús llegó, pues las personas que estaban allí, pues los fariseos, se burlaron de él. Y Jesús los echó fuera. En este marco Jesús los echó fuera. No permitió esa burla, porque él sabía lo que tenía que hacer. A mí no me interesa que ustedes se estén burlando, no, váyanse de aquí. Aquí va a pasar algo. Y luego dijo, pues esta niña pues está viva, esta niña no está muerta. Lo que está es dormida. En fin, para él poder obrar ese milagro, para él poder actuar, él tuvo que limitar, él tuvo que poner límites a esa burla, él tuvo que decirle a ciertas personas, váyanse, no estén aquí, que están perturbando la escena, déjenme actuar. Y aquí entonces yo puedo reflexionar en el marco de nuestra propia vida, cuántas veces estamos decidiendo en medio de una situación y hay una cantidad de personas opinando, metiéndose, decidiendo hasta por nosotros y que no nos dejan tomar decisiones y que evidentemente no permiten que Dios actúe.
cada uno tiene esa capacidad de tomar decisiones en su propia vida. Y esa capacidad, eso se llama discernimiento. Nosotros hemos sido creados con voluntad para poder decir sí, para poder decir no, para poder saber qué es lo que nos genera peligro, qué es lo que nos genera ansiedad, qué es lo que va en detrimento de nuestra salud, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Pero en este marco a veces pues dejamos que entre la bulla, que entre pues esa confusión y no dejamos a Dios actuar. Somos burlados. Cuando nosotros tenemos nuestros límites claros, no vamos a ser burlados. Cuando nosotros tenemos nuestros límites claros, pues vamos a saber decir que sí o decir que no. Y si somos burlados, pues simplemente hacemos caso omiso a esa burla. Chao, esta es mi decisión. Esto es lo que en discernimiento, pues yo pues considero, luego de haber orado, luego de haber estado en el Santísimo, esto es lo que me da paz. Y esto es lo que yo considero que es lo correcto. Yo asumo las consecuencias de esto. Pero es difícil, es un camino pues que pasa, es un camino estrecho, es un camino que pasa por esa capacidad de saber decidir, pero es un camino nuevo. Así que dicho lo anterior, queridos amigos, pues yo los invito a rezar mucho, a discernir mucho, pero también a saber poner límites en sus vidas sin sentirse culpables. Eso es ser cristiano. Dios nos ama infinitamente, Dios nos ha creado para ser felices, Dios también nos pide que nos entreguemos, Dios nos pide que renunciemos a muchas cosas, pero también Dios nos ama y sabe en el momento en el que podemos decir sí, en el momento que podemos decir no. Él conoce nuestras limitaciones, conoce también nuestras destrezas, por lo tanto hay que dejarlo a Él obrar en nuestras vidas. Y con esta reflexión final, pues yo los invito a ponerse esa mascarita de oxígeno cuando el avión está en turbulencia. Y esa mascarita de oxígeno no es otra cosa que la vida sacramental, no es otra cosa que dejarnos amar por Dios, sentirnos infinitamente amados por Dios a su imagen y semejanza y entender que Dios Padre hace nuevas todas las cosas y que Él obra y nos regala una nueva oportunidad. Saber decir que no y saber poner límites en nuestras vidas desde una perspectiva católica permite a Dios obrar en nuestras vidas, permite a Dios actuar y permite sentirnos hijos amadísimos por Él. No tengamos la menor duda de que Él hace nuevas todas las cosas. Y aprendamos, queridos amigos, a poner límites sanos en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Un fuerte abrazo desde la distancia. Como cada martes a esta hora, pues me despido y será hasta nuestro próximo encuentro. Y agradezco a los padres agustinos por esta oportunidad, a todos ustedes por su fiel sintonía y al equipo de voluntarios que hace posible esta y todas las transmisiones. Teología al Día. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.